Claro, bueno, primero hay que decir lo siguiente, es una ley que en realidad contiene varias leyes adentro, una ley kilométrica. Ya eso es una anomalía, en realidad, porque cada tema debe abordarse por separado. Bueno, y la idea de meter todo en un gran paquete tiene evidentemente una pretensión extorsiva por parte del gobierno, es decir, es todo o nada, o me aprueban este paquete o no quiero otra cosa. Bueno, y finalmente se aprobó, y en el día de ayer en la charla, donde pusimos más el acento es en la reforma laboral que incorpora esa ley bases. ¿Por qué motivo? Porque implica un retroceso fenomenal en el derecho laboral en la Argentina. Conquistas de mucho tiempo han sido virtualmente eliminadas. La indemnización por despido ha quedado condicionada. Vos que fuiste legislador, esto de meter tantas leyes juntas, ¿no?, en un paquete, por ahí trae poco análisis, y eso por ahí es lo que se aprovecha, ¿no? Sí, sobre todo tiene un carácter, como yo te decía, es casi un chantaje al Congreso, ¿no es cierto? Es decir, blanco-negro, se me aprueba esto, no quiero nada. Tiene esas características, con el agravante que la primera cuestión que incorpora la ley bases son las facultades delegadas al Poder Ejecutivo. Es decir, no solo es una ley larguísima, sino que en su primer artículo lo que contempla justamente es la posibilidad de que al menos durante un año el Poder Ejecutivo pueda disponer superpoderes. Superpoderes, disolución de organismos del Estado, reorganizaciones que van a implicar despidos de trabajadores, debilitamiento de funciones importantes en el aspecto social, cultural, educativo. Bueno, lo primero es eso, los superpoderes. Luego tenemos metida una reforma laboral, de hecho, ¿no es cierto?, adentro de la ley. Y en esa reforma laboral, bueno, por ejemplo, la indemnización por despido queda condicionada a acuerdos particulares en cada sindicato, con lo cual se abre una etapa de despido fácil, ¿no es cierto?, para muchas patronales. Luego hay una condonación general de lo que sería el trabajo mal registrado. Todo lo que pudieran ser sanciones, multas por este motivo hacia atrás queda cancelado. El que es perdonado hacia atrás, en alguna manera le abren las puertas para volver a infringir hacia adelante, ¿no es cierto? La ley tiene un blanqueo de capitales y un blanqueo laboral, ¿no es cierto?, las dos cosas. Luego hay otros puntos muy negativos. En cuanto a las conquistas laborales, por ejemplo, no hay ninguna ley, vos que fuiste funcionario antes, ¿no?, que impida que estas leyes que se pelearon muchísimo para que ser conquistadas, ¿no?, para que eso no se pueda hacer inamovible, ¿no? Bueno, lo inamovible o no depende en gran medida de la relación de fuerzas entre el mundo del trabajo y el capital. Es decir, van a ser los trabajadores los que hagan valer sus derechos más allá, ¿no es cierto?, lo que determine la ley. Pero quiero comentarte un aspecto de la ley que es poco conocido, lo explicamos ayer en la charla, y que es muy grave y tiene que ver con lo siguiente. Todo lo que tiene que ver con lo que se conoce como contratos de locación de servicio, contratos de obra, que sería, para decirlo mal y pronto, el trabajo con factura, el trabajo monotributismo, todo eso se sustrae de la ley de contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, un patrón quiere encubrir una relación laboral durante muchísimo tiempo, contratando a las personas como monotributistas, ahora lo va a poder hacer perfectamente. Un trabajador no va a poder alegar relación laboral encubierta o presunción de relación laboral como existe hoy en la justicia del trabajo. Entonces, este es un golpe, esto abre la puerta efectivamente para que sectores importantes de trabajadores se transformen en monotributistas, sin estabilidad laboral, sin derechos. Luego la ley establece la figura de los colaboradores, es decir, que
talleres pequeños, en vez de existir la relación laboral, se tendría un colaborador. Un colaborador en una relación también completamente inestable, informal, y no quiero pensar la cantidad de empresas que van a empezar a subdividirse artificialmente. Van a no ser solidarios. Claro, para justamente no ser solidarios, como bien decías, en sus obligaciones laborales y por lo tanto contratar, ¿no es cierto?, bajo estas variantes. Esto va a llevar, digamos, a un agravamiento enorme de la crisis social en la Argentina, porque el trabajador precario sufre muchísimas cuestiones que después se extienden al conjunto de la sociedad. ¿Crees que esto hay una forma de revertirlo o ya está probada y tenemos que ver qué pasa, ¿no? No, por supuesto que se puede revertir. Ahora depende fundamentalmente de la reacción que los trabajadores tengamos frente a esta situación, cuando estas cuestiones quieran ser aplicadas. Acá hay que incorporar otro punto importante, que es el siguiente. Esta ley se da en un contexto de una gravísima recesión industrial, suspensiones, despidos, ¿no es cierto? Lo que vos decís, ¿no es cierto? Está todo parado. Entonces, en esas condiciones, ¿qué es lo que se busca? Se dice, bueno, despedimos a tantos trabajadores o le damos el retiro voluntario a tantos trabajadores porque no hay ventas. Porque después lo toman de otra manera para no... Tal cual, me sacaste la palabra de la boca. Es decir, los despiden ahora y después toman otros trabajadores bajo estas relaciones laborales precarias que se han establecido en este momento. Entonces, es muy importante establecer un frente de rechazo a los despidos, a las suspensiones, porque tienen este objetivo que va más allá de la circunstancia o la coyuntura actual de la recesión. Porque con el problema de la recesión uno puede aplicar, ¿no es cierto?, aquel famoso refrán, la plata va y viene, ¿no? Es decir, grandes empresas un año producen intensamente, acá mismo en la acería de esta ciudad, de Villa Constitución, relataban ayer, los compañeros que vinieron a la charla relataban que el año pasado hubo altísima producción, se tuvo que incorporar un turno. Luego se acumuló stock, o sea, son coyunturas. Cuando se produce mucho, la empresa no participa a los trabajadores de los beneficios que surgen de esa gran producción, porque el salario comporta un ingreso fijo por nuestra capacidad de trabajar. Entonces, si esa situación se da en el periodo de vacas gordas, cuando viene una situación como esta, la patronal a su cuenta y riesgo tiene que afrontar el cuadro recesivo. Por ejemplo, reduciendo la jornada laboral, como está ahora, ¿no es cierto? Reduciendo la jornada laboral, pero reconociendo el salario que corresponde al ingreso normal del trabajador, como si hubiera estado trabajando, ¿no es cierto?, la jornada completa. Es decir, en el periodo de alta producción, la empresa tiene ganancias extraordinarias, tiene ingresos extraordinarios, bueno, son los recursos con los cuales luego puede afrontar, por ejemplo, una reducción de jornada sin afectar el salario. Que muestre su contabilidad, que muestre sus libros, que seguramente van a poder exponer, ¿no es cierto?, que esa situación se puede afrontar perfectamente. Marcelo, estas charlas que estás dando son el comienzo del principio de distintas charlas que vas a seguir dando en distintos lugares, o es por única vez, ¿cómo va a ser? No, sí, por supuesto. Vamos a estar llevando este debate a distintos lugares en poco tiempo, seguramente en pocas semanas. Vamos a repetir esto en la zona del Cordón de San Lorenzo, otra zona industrial muy conmocionada, muy afectada por este cuadro que estamos viviendo, y así en el conjunto. ¿Cuál es la reacción de los trabajadores cuando se habla de todo? De mucho interés. ¿Por qué?
porque el mensaje que se trata de transmitir en todo momento es de resignación, ¿no es cierto? Es decir, que lo que estamos viviendo serían hechos consumados, frente a esto no se puede hacer nada, y particularmente acá lo que veo en Villa Constitución, lo experimento conversando inclusive con vos como periodista, hombre de una radio local, es que la crisis de la industria afecta a toda la ciudad. El comercio, los servicios, el trabajador suspendido reduce el consumo. El trabajador que se vuelve precario, por ejemplo, ya no tiene acceso al crédito. Porque cuando alguien dice, bueno, muy bien, armamos monotributismo, trabajo con factura, y cuando ese trabajador va al banco y dice, mire, quiero comprar un auto, quiero comprar un lavarropas, no hay crédito. Entonces, toda la actividad económica, ¿no es cierto?, se resiente. En la ley bases también hay un punto muy grave que tiene que ver con la prácticamente completa suspensión de la obra pública. Entonces, la suspensión de la obra pública es una puñalada a la actividad económica y un acto irresponsable por dos cuestiones. La primera, que es la que estamos conversando acá, tiene que ver con el hecho que, por ejemplo, plantas siderúrgicas, metalúrgicas, de aluminio, de cemento, que trabajan para la obra pública, quedan paralizadas, trabajadores suspendidos, patronales que aprovechan la situación para esto que conversábamos antes y todo lo demás. Pero del otro lado, del lado de la demanda de obra pública, ¿qué tenemos? Argentina tiene un déficit de 2 millones de viviendas. Los barrios más carenciados de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, no tienen cloacas, no tienen asfalto, no tienen recursos. Entonces, de un lado hay brazos que no pueden trabajar y del otro lado hay necesidades inmensas que no se pueden cubrir. Entonces, estamos siendo víctimas de un orden social irresponsable que derrocha la potencialidad de trabajo de la clase obrera y por otro lado desabastece necesidades inmensas. Porque si dijéramos lo siguiente, bueno, muy bien, tenemos que entender que la sociedad no necesita acero, no necesita hierro redondo, no necesita chapa, hay que entenderlo, hay que resignarse, la sociedad no necesita eso, lo que necesita es un delivery en moto. Bueno, tendremos que resignarnos a reconvertir a todos al delivery. No es así. La sociedad tiene una sed de infraestructura, de obras, de actividades que son indispensables para una población que vive por debajo de las necesidades más elementales. Entonces, en el reclamo, en la lucha para que no haya suspensiones, para que hayan despidos, y esto lo explicamos ayer en la charla, una coordinación de las organizaciones obreras que están viviendo hoy estas circunstancias debería ser un fuerte reclamo por la reactivación de la obra pública y la incorporación de trabajadores a esa obra y por lo tanto en las fábricas que hacen materiales para construcción operando a pleno con el debido control, ¿no es cierto?, de las organizaciones obreras sobre las condiciones de trabajo, salario, convenio, es decir, un rumbo, un diseño económico y social que está en las antípodas de lo que estamos viendo hoy. Mira, te agrego un último elemento que tiene que ver con la estricta actualidad. Ustedes vieron que el sábado el ministro de Economía habló de que bueno, como ahora entran dólares por la cosecha y el gobierno emite pesos para comprar esos dólares, como esta gente piensa que cada vez que emite pesos sube los precios, hay inflación, dice, bueno,
vamos a absorber los pesos volviendo a vender dólares. Es decir, van a rifar dólares para secar el mercado de pesos. Rifar dólares, literalmente, es decir, no dólares para importar insumos, comprar piezas indispensables para la industria, no, dólares para una manipulación financiera. Ya hoy se dijo que los dólares que están previstos para esa operación son alrededor de 2.000 millones. 2.000 millones son 40.000 viviendas. Que ya implicarían un impacto, ¿no es cierto?, sobre la actividad económica. Entonces hay un manejo irresponsable por parte de una camarilla de gobierno de mesadineristas, o sea, gente que ha convertido a la gestión económica y política en una gran mesa de dinero. Y los industriales, las grandes patronales argentinas, toleran esto. ¿Por qué? Por el caramelo, por la zanahoria de la reforma laboral. Es decir, les han ofrecido una reforma laboral y a cambio de esa reforma laboral están aceptando la masacre económica y social que tenemos hoy. Bueno, esto va para charlarnos mucho más, pero acá el tiempo es muy corto, así que bueno, muchas gracias por tu visita acá a la radio y por supuesto cuando estés nuevamente seguramente vamos a estar charlando del tema, muy interesante. Dale, muchas gracias y bueno, cuando quieras hablamos personalmente o por teléfono.